Vamos a ir a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. Dice así: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Filipenses es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, que es parte de la actual Grecia. Se cree que era la primera iglesia en Europa. Y es una carta que él escribe como agradecimiento porque la iglesia de Filipos le había mandado ofrendas, le había mandado un ayudante para preocuparse por Pablo, y él les estaba escribiendo esta carta como un mensaje de agradecimiento. Lo estaba escribiendo desde la cárcel, y él estaba en la cárcel porque él estaba predicando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que él es el único camino al cielo, y le habían puesto en esta prisión. Y cuando piensas en la vida de Pablo es impresionante porque él no siempre se llamó Pablo, él antes era Saulo, que había nacido en una ciudad que está en Tarso, aquí en la actual Turquía, y él era un judío muy estricto, él era un judío muy ferviente y celoso de sus tradiciones, de sus enseñanzas, y él veía a los cristianos como una amenaza. De hecho, él era alguien que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Él iba de casa en casa buscando a hombres y mujeres creyentes para llevarlos a la cárcel. Incluso él consintió la muerte de Esteban. Entonces era un perseguidor de la iglesia que había consentido muerte de cristianos, pero un día de camino a Damasco tuvo un encuentro que cambió todo, como ya probablemente lo sabes si has leído su testimonio. Pero a mí me encanta leer esto porque nunca debemos subestimar el poder de Dios para transformar a cualquier persona. No importa que sea el corazón más duro, no importa que sea alguien que está completamente lejano a la verdad. Dios puede transformar a cualquier persona por medio de Jesucristo, y me llena de fe ver lo que Pablo va a escribir en esta carta y lo que acabamos de leer en estos 3 versículos. Vamos a ir al versículo 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Las circunstancias por las que estaba pasando Pablo no eran fáciles. Él sabía lo que era sufrir por causa de Jesús. Él había experimentado azotes, hambre, todo tipo de peligros, y ahora desde la cárcel estaba escribiendo esta carta. No para quejarse, sino para recordarle a los filipenses que en medio de cualquier situación Dios sigue obrando. Y dice que todo esto ha redundado en el mayor progreso del Evangelio. O sea, yo quiero que sepan que mi cárcel no es algo para entristecerse, que mi tiempo en la cárcel no está afectando a la iglesia, no está afectando la extensión del reino. Al contrario, yo quiero que sepan que todo esto está repercutiendo para lo mejor que podría ocurrirle al Evangelio, y es que se extienda, y es que personas que no conocen a Jesús puedan conocerlo, y Él les va a explicar un poquito más, pero Él quiere que sepan que en cualquier situación, incluso en las situaciones más duras y dolorosas, Dios quiere obrar. Pablo estuvo varias veces encarcelado. De hecho, se cree que juntando todas las veces que él estuvo arrestado y en cárcel, fueron 5 años de su vida en las que él estuvo privado de su libertad. Sin embargo, Pablo aprovechó el tiempo que estuvo en la cárcel para continuar edificando a la iglesia a través de sus cartas, a través de sus oraciones, y también para compartir el Evangelio a los que estaban a su alrededor. Pablo tenía muy claro que el mensaje más importante de todos era el mensaje de la cruz. Tenemos muchos mensajes importantes que comunicar al mundo, pero no hay nada más importante que los creyentes podamos compartir a los demás como el mensaje de la cruz. Él dice en 1 Corintios 2:2, dice: me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque ese es el mensaje que transforma el corazón de las personas. Todo lo demás puede ayudarnos en nuestra vida, puede darnos consejos, pero el mensaje que es capaz de pasarnos de muerte a vida
es el mensaje de la cruz, es lo que Jesucristo hizo por la humanidad al recibir nuestro castigo, al recibir la ira del Padre y poder darnos completo perdón, completa justificación cuando creemos en Él y rendimos nuestros corazones a su señorío. Pablo aprovechó el tiempo y él utilizó los recursos que tenía para dar a conocer este mensaje. ¿Qué podía hacer? Escribir cartas. ¿Qué podía hacer? Compartir su testimonio a los que estaban a su alrededor. Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No importa cuán terrible sea la situación que estamos atravesando, en medio de esa situación, Dios quiere obrar para bien y revelar su amor a las personas. Dios quiere usar nuestras situaciones para el avance y para la extensión de su reino. Muchas veces nos cuesta experimentar gozo en momentos difíciles porque estamos pensando en lo mal que lo estamos pasando, nos estamos enfocando en lo que no tenemos, en las privaciones que tenemos, pero Pablo no se estaba enfocando en que él no podía ir a predicar a las calles. Pablo no se estaba enfocando en que no podía ir a visitar físicamente a las iglesias. Pablo no se estaba enfocando en lo duro que es estar en una cárcel romana o en los azotes o en la mala comida. Él estaba enfocándose en que Dios estaba haciendo todavía muchísimas cosas a través de esta situación. Y vemos que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Jesucristo de la misma manera nos dio el mismo ejemplo. Cuando Jesús atravesó la cruz, no se enfocó en los azotes, no se enfocó en que le escupieron, no se centró en todo lo terrible que era la crucifixión romana. Él se centró, dice la Biblia, que por el gozo puesto delante de él pudo soportar esto. Jesucristo vio lo que iba a suceder por el sacrificio que él estaba atravesando. Vio una iglesia sin mancha, una iglesia redimida. Vio a hombres y mujeres de todo el mundo que antes estaban separados de Dios, pero que ahora, por medio de este sacrificio tan doloroso, iban a poder estar con él, con el Padre, con el Espíritu Santo, toda la eternidad, para siempre. Él estaba viendo lo que iba a suceder por medio de esto. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos y someterlos a que todas las cosas van a cooperar para bien. Si en este momento estás quejándote, si en este momento estás diciendo, yo no sé qué hay de bueno en todo esto, si tú amas a Dios, la Escritura dice que va a cooperar para bien, va a ayudar para bien. Hay dos maneras en las que podemos orar en momentos así, en momentos difíciles. Una es orar con gratitud y decir, Señor, gracias porque tú vas a usar esta situación, y empezar, en vez de quejarnos, empezar a agradecer. Y lo segundo que podemos hacer es interceder. Señor, te pido que todo esto sirva para el progreso del Evangelio. Haz lo que tengas que hacer, pero que esto repercuta para que otros te conozcan. Y empezar a usar nuestro tiempo, una manera muy, muy increíble de usar tiempos como el que estamos atravesando es intercediendo, orando en gratitud, conectándonos con Dios por medio de la oración. Vamos a ir al versículo 13, Filipenses 1:13. Dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La gente que nos rodea está observando cómo estamos atravesando las dificultades. Ellos vieron, ¿no? Dice que se hizo notorio a toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Dios utilizó la cárcel de Pablo para que los soldados romanos pudieran escuchar el Evangelio. Y no solo la guardia pretoriana, todas las demás personas. Entonces, las prisiones y los momentos difíciles afectan a muchas más personas que solamente a nosotros, ¿no? Una situación complicada como la que vivimos no solo te afecta a ti, afecta a todo el mundo porque te están viendo las demás personas. La cárcel de Pablo no solo afectó a Pablo, él podría haberse quedado ahí y ya está, pero él dejó que su situación afectara a muchas más personas y estaban viendo cómo él estaba respondiendo. Cuando dice a todos los demás, probablemente se refiere a los jueces, se refiere a los demás oficiales, a otras autoridades romanas. Yo no puedo calcular toda la gente que afectó el testimonio de Pablo, pero ¿te imaginas las conversaciones que tenía esta guardia que estaba custodiando a Pablo? El pretorium, que era la palabra en latín, que eran los soldados que estaban cuidando a Pablo. O sea, ellos pensarían,
¿Por qué Pablo no es como los demás prisioneros? ¿Por qué Pablo no se está quejando como los otros? ¿Por qué Pablo todo el rato está cantando? ¿Por qué lo estamos escuchando orar en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué está continuamente adorando y exaltando a Jesús? O sea, ¿qué tiene el nombre de Jesús que ha hecho que Pablo esté aquí? O sea, él podía haberse quedado callado y no pasar por cárcel. Él podía no tener que predicar y simplemente tener una vida más cómoda. No tenía por qué sufrir lo que estaba sufriendo, simplemente se hubiera decidido callarse. Podría haberse ido al cielo porque había creído en Jesús, no tenía que pasar por todo lo que estaba pasando. Pero ellos seguramente fueron afectados por esto. Él ha decidido no renunciar a este nombre, ha decidido no renunciar a predicar el nombre de Jesucristo y fueron afectados por la vida de Pablo. Nuestra vida también afecta a otros. Estamos hablándole al mundo. Nuestro testimonio tiene poder. Dios quiere usar tu situación para que la gente que está a tu alrededor pueda conocer a Cristo. Sea cual sea lo que estés pasando, Dios quiere usar esto y quiere usarte a ti. Mateo 5:15, vamos a escuchar las palabras directamente del Rey Jesús. Él dice: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Lo primero que ilumina la lámpara es el lugar que está ahí, en la casa. Dice, no se esconde, no se pone debajo de la mesa, se pone en lo más alto para que todo quede iluminado. De la misma manera, nosotros somos llamados a no escondernos, a no quedarnos callados, a iluminar todo lo que está a nuestro alrededor. También Pablo en esta carta a los Filipenses usa palabras similares para definir a los cristianos. En Filipenses 2 él dice, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Estar encarcelado en una cárcel no significa que no puedas brillar y compartir. Estar encerrado en tu casa no significa que no puedes hablarle al mundo. La distancia social no significa que vas a dejar de brillar y de compartir el evangelio. Todo lo contrario, cuando estamos viviendo en un mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, es cuando debemos brillar con mucha más radiancia. Él dice, luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Entonces, Pablo usó los recursos que tenía disponibles para edificar la iglesia, escribiendo cartas, y también usó lo que él tenía para compartir el evangelio, que era la gente que le estaba custodiando, a los guardias pretorianos. Dios siempre va a darnos una oportunidad, Él siempre va a abrir una puerta para que compartamos el evangelio. Ahora no estamos pudiendo salir a las calles aquí en Turquía, ahora no podemos estar compartiéndole a la gente en nuestro local como antes lo hacíamos porque no podemos reunirnos, pero estamos aprovechando las redes sociales. De hecho, hace unos días compartí con el equipo que estamos alcanzando más personas que antes. Estamos compartiendo testimonios en directo, en turco. Hermanos de la congregación les estamos animando a compartir en las redes turcas y muchísimas personas están escuchando a Cristo a través de estas herramientas que tenemos. Y de hecho hicimos una pregunta hace unos días de cuántas personas a través de nuestra cuenta en turco habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y 35 personas respondieron, lo cual es increíble. A lo mejor no es un número que dices wow, pero en Turquía esto es un milagro. Entonces siempre Dios va a darnos alguna manera de poder compartir. La cárcel fue el lugar de Pablo. El lugar en donde estamos es el lugar donde tenemos que ser luz. Dios nos ha puesto como luz en el mundo. Él ha puesto la luz de Cristo en nosotros. Vamos a ir al último versículo del mensaje de hoy. Filipenses 1:14 dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Este versículo siempre me ha sacudido, porque la tendencia natural de los seres humanos cuando vemos que la cosa se pone difícil es alejarnos y quitarnos. En este caso vieron que Pablo le había costado la cárcel el estar predicando. Cuando vemos que algo así ocurre, lo que tendemos a hacer es decir, bueno, vamos a estar un poco más callados, vamos a intentar mantener bajo perfil, mejor vamos a pasar desapercibidos. Incluso a veces decimos, hay que ser sabios, decimos esa frase, cuando en realidad queremos decir, la verdad es que no me atrevo a compartir el evangelio si eso significa que voy a correr riesgo.
Y vemos aquí que los hermanos no reaccionaron así, ¿verdad? Fue algo completamente diferente. Pablo nos dice que la mayoría de los hermanos, y esa palabra, la mayoría, es muy fuerte porque no dice, bueno, algunos hermanos o los que tienen el don de evangelista o los poquitos que van a la reunión de oración. No, dice que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de las prisiones de Pablo, ahora tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces, podemos predicar con temor y podemos predicar sin temor. Y lo más increíble es cuando predicamos sin temor, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Y vamos a ver que en estos momentos difíciles, los creyentes podemos responder con vergüenza. Podemos hacer todo lo posible para no tener que sufrir. Pero mira lo que Pablo le aconseja a su hijo en la fe, a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, primer capítulo, versículo 8, le dice a Timoteo: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Esto es muy fuerte porque a lo mejor en nuestra cultura occidental no entendemos tanto el concepto de vergüenza. Pero en las culturas como la de Pablo, en culturas en Medio Oriente, hay mucha vergüenza que se carga cuando alguien amigo tuyo va a una cárcel, cuando un familiar tuyo está en la cárcel. No es solamente que él esté pasando la vergüenza de la cárcel, toda la familia adquiere esa vergüenza. Y Pablo le dice: tú no te avergüences por causa de mí, tú predica sin temor. Le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, participa conmigo en las aflicciones. Es el consejo que le da a Timoteo, pero vemos que es lo mismo, es el mismo consejo que hicieron caso los hermanos, que dicen: no se avergonzaron, predicaron con más valor la palabra de Dios. En lugar de sentirse avergonzados de Pablo o por estar relacionados con él, ellos decidieron seguir el ejemplo de Pablo y predicaron la palabra de Dios sin temor. Y creo que la palabra clave en este versículo es confiando en el Señor. Dice: la mayoría de los hermanos confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque solamente cuando confiamos en el Señor es que podemos responder de esa manera. Como te comentaba antes, la tendencia natural que tenemos es la vergüenza, es alejarnos de los momentos duros, del sufrimiento. Pero cuando confiamos en el Señor, podemos hacer todo lo contrario. Y si una situación difícil nos lleva a confiar en el Señor, pues gloria a Dios. Gloria a Dios por las persecuciones, gloria a Dios por los momentos duros. Si todo esto sirve para que el día de hoy confíes más en Cristo, alégrate. Si Dios ha sacudido algo en tu vida, en lo que antes confiabas y ahora no lo tienes y dices: ¿qué voy a hacer? Y lo único que puedo hacer es confiar en Dios. Ese es el mejor lugar en donde puedes estar, en donde toda tu confianza en otras cosas es quitada y toda tu confianza es puesta en el nombre de Jesucristo. Eso es increíble. Y si todo lo que estamos viviendo sirve para que la gente deje de confiar en sí misma y pueda confiar en el Señor, pues vamos a glorificar y vamos a adorar a Dios por esto. El enemigo pensaba que si callaba a Pablo, que si lo ponía en la cárcel, iba a detener la extensión del evangelio, pero qué equivocado estaba, porque el enemigo no se da cuenta que Dios obra todo para el bien de los que le aman. Y el mensaje se multiplicó porque la mayoría de los hermanos empezaron a predicar sin temor. La prisión de Pablo ya estaba obrando para bien. Qué impresionante lo que ocurre cuando confiamos en Dios, cuando dejamos que Él obre a través de nosotros. Quiero terminar este mensaje con un último versículo. Al principio te hablé un poco de Saulo de Tarso, que era quien era Pablo antes de ser Pablo, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia. Y te dije que cuando él estaba camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Cristo. Un encuentro en donde escuchó la voz audible de nuestro Señor. También eso le costó perder la vista y fue y estuvo en una casa. Pero mientras tanto había otro hermano que se llamaba Ananías, que en sus oraciones también escuchó la voz de Dios, quien le dijo: ve y ora por Pablo, ve y ora por él. Y les voy a leer un versículo que está en Hechos 9:17, en donde explica un poco este momento y vamos a ver qué pasó. Dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde cambió todo en la vida de Pablo. A veces leemos estas cartas y leemos estos versículos y decimos, wow, qué increíble el testimonio de Pablo, cómo pudo edificar tanto a la iglesia, cómo pudo predicar en cualquier situación, no tuvo temor. Pero esto no lo hizo porque fuera un superhéroe, no lo hizo porque tuviera mucha determinación, lo hizo porque fue lleno del Espíritu de Dios cuando Ananías oró por él. Y si tú ahora mismo estás atravesando vergüenza y si tú ahora mismo estás atravesando temor y dices, la verdad, no sé cómo voy a salir de esto, mucho menos sé cómo voy a predicarle a la gente, yo quiero orar por ti de la misma manera que Ananías oró por Pablo, porque lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu de Dios. La única manera que vamos a perder la vergüenza es a través de ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos llene. Yo quiero orar por ti y vamos a pedirle que Él transforme este temor en un denuedo que va a llenar nuestra ciudad, nuestra casa, toda la gente alrededor. No van a poder dejar de escuchar el mensaje glorioso del Evangelio a través de nuestra boca. Acuérdate que no era para unos cuantos, la mayoría de los hermanos fueron y predicaron el Evangelio sin temor. Entonces, lo mismo va a hacer Dios a través de todo esto. Vamos a orar. Padre, yo te pido que derrames tu Espíritu. Jesucristo, te damos gracias porque tú ascendiste al Padre para poder enviarnos tu Espíritu Santo. Tú eres el que nos bautiza con fuego y con Espíritu. Y en este momento yo oro que llenes de tu Espíritu a mis hermanos y a mis hermanas, que podamos recibir una llenura y una plenitud de tu Espíritu que nos va a hacer dar testimonio de tu nombre en todo lugar. Espíritu Santo, te ruego y te pido con todo mi ser que arranques todo temor y toda vergüenza de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Queremos ser llenos de ti, queremos que tú llenes nuestra boca. Espíritu Santo, te pido que llenes la boca de cada uno de nosotros para proclamar el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Jesucristo, por habernos dado tu Espíritu. Te damos gracias, Jesucristo, por tu obra perfecta en la cruz. Te damos gracias, Espíritu Santo, por llenarnos y vivir en nosotros y con nosotros. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.